Vamos a continuar con este ejercicio en el cual habíamos obtenido finalmente una tabla que nos muestra las distintas temperaturas que ha podido tener nuestra muestra a lo largo del mes y la frecuencia absoluta de cada uno, su frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ahora el ejercicio lo que nos pide es dibujar un gráfico de barras con los datos de la tabla. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los datos que nosotros necesitamos para hacer el gráfico de barras. Y para eso lo único que vamos a necesitar va a ser los valores y la frecuencia absoluta. Con estos datos, ahora nosotros deberíamos de construir un gráfico en el que el eje de las X lo constituyesen los diferentes valores que puede adoptar nuestra variable y sobre cada valor una columna cuya altura debe de tener una altura proporcional a la frecuencia absoluta de cada valor. Bueno, he cambiado eh, la forma de expresar la tabla para que quede más explicativo el gráfico a la hora de generarse automáticamente con Excel. Y así es como quedaría nuestro gráfico, nuestro diagrama de barras, en el que vemos que tenemos en la línea horizontal, en el eje de las X, los diferentes valores que puede adoptar nuestra variable en nuestra muestra, y la columna tiene una altura que se corresponde con la frecuencia absoluta. Así, nosotros viendo el gráfico, se puede ver claramente que la temperatura más frecuente durante el mes de julio en Alicante fue 30 grados, un total de 6 días que presentaron esa temperatura. Comenzamos en el ejercicio y ahora nos pide que dibujemos en el mismo gráfico un polígono de frecuencias en el mismo gráfico. Así que vamos a ello. El gráfico con el polígono de frecuencias vemos que no aporta gran cosa a lo que es el gráfico de barras. Lo único que hace es unir con una línea todas las frecuencias de todos los valores. ¿Vale? Y seguimos. Ahora nos piden que dibujemos un polígono de frecuencias acumuladas. En este caso, ¿cuáles son los datos que vamos a necesitar de la tabla? En este caso vamos a necesitar los datos de las frecuencias acumuladas para construir nuestro polígono. Y tenemos nuestro polígono de frecuencias acumuladas, en el que vemos que una de las características principales es que la frecuencia acumulada es una función que es siempre creciente. Porque en este caso, este número 26 de aquí, por ejemplo, me está indicando que hay 26 datos cuyo valor es de 31 grados o inferior. Así que la frecuencia acumulada
El gráfico, el polígono, es siempre creciente. Y por último, el ejercicio nos pide dibujar un polígono de frecuencias relativas acumuladas con los datos de la tabla. ¿Qué proporción? Y después contestaremos esta pregunta. Vamos. Entonces, ¿qué datos tenemos que coger ahora de nuestra tabla general? Pues exclusivamente la frecuencia relativa acumulada. Tenemos aquí el polígono de frecuencia relativa acumulada, que para cada valor nos dice qué proporción de toda la muestra tiene un valor igual al valor definido o inferior. Por ejemplo, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de días la temperatura fue de 28 grados o inferior? Un 35,48%. ¿Qué porcentaje tuvo 31 grados o inferior? 83,87%. Vale, esto lo podemos escribir así, como la frecuencia relativa, ¿vale? Para una temperatura, con minúscula, menor o igual de 31 grados. 31 ponemos, ¿no? Estamos en unos centígrados. Pues sabemos que esto es 0,8347. Lo mismo que decir 83,87%. Yo utilizo indistintamente la frecuencia relativa en números, en fracciones de 0 a 1, como esa fracción expresada como un porcentaje. Tenemos que manejarnos de las dos maneras. Ahora el ejercicio nos pregunta una cosa un poquito más complicada. El ejercicio nos pregunta, ¿qué proporción de días la temperatura estuvo entre 28 y 32 grados? ¿Vale? Es decir, nos está preguntando ambos inclusive. ¿Mm? Es decir, ¿qué proporción estuvo entre 28, vamos a poner aquí una H minúscula, porque esto ya no es acumulada, em, entre 28 y 32 grados? ¿Cómo podemos calcular esto utilizando el polígono de frecuencias relativas acumuladas o la tabla de frecuencias relativas acumuladas? Vale, pues esto lo podemos hacer calculando la frecuencia relativa acumulada cuando la temperatura fuese menor o igual a 32, ¿vale? Menos la frecuencia relativa acumulada de cuando la temperatura fuese igual, menor o igual, perdón, a 27, ¿vale? Hemos visto que vemos que la frecuencia relativa acumulada cuando la temperatura es igual o inferior a 32, según la tabla y según el gráfico, es 0,9032 y le tengo que restar la frecuencia relativa acumulada para el valor 27, que en este caso es 0,1935.
¿vale? Y esto me da como resultado 0,7097, por lo que es lo mismo un 70,97%.